Es tiempo de unirnos en la distancia. Es tiempo de aplaudir a nuestros héroes. Es tiempo de entender que no somos islas, que te necesitamos, nos necesitamos. Pronto volveremos a abrazarnos con más fuerza. Volveremos a recorrer los espacios donde hemos soñado, donde hemos amado, donde hemos aprendido y seremos mejores. Somos todos. Somos una familia. Somos UPB. Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Javier Sánchez, soy docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para los materiales metálicos, para la comprensión de los materiales metálicos, y son las estructuras cristalinas en este tipo de materiales. Lo bueno es que todo lo que aprendamos sobre las estructuras cristalinas en materiales metálicos nos puede servir para las estructuras cristalinas en materiales cerámicos. Comencemos. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que un material cristalino, un cristal y un material con estructura cristalina son lo mismo? Bueno, les voy a decir algo. Se le llamaba en la época en la que de la invención del vidrio, se le llamaba al vidrio por su característica cristal, y a partir de ahí a todos los materiales o sustancias que tuvieran digamos, una apariencia translúcida, se les llamaba cristales o cristalinos, ¿sí? A partir de ahí es que, por ejemplo, esta persiana que es de acrílico, a este tipo de persiana se le llama cristales o cristalería. Y por eso también al agua, cuando es transparente o translúcida, se le llama agua cristalina. Bueno, es más como adjetivo. El detalle es que para que un material realmente sea cristalino desde la perspectiva de los materiales, debe cumplir con una serie de características. Ya que desde la perspectiva de los materiales, para que un material sea un material cristalino o tenga una estructura cristalina, dentro de su estructura, no totalmente, puede ser una parte, pero en general, dentro de su estructura debe tener una estructura ordenada. Esta estructura va a tener un patrón de repetición conocido como celda unitaria o celda primitiva, ¿sí? Va a ser un patrón replicable o escalable, ¿sí? Replicable y escalable, es decir, este patrón se repite a lo largo de la zona cristalina, y además de eso, se repite a lo largo, ancho y profundo, ¿sí? Además de eso, es diferente según el tipo de material, es decir, que los patrones de estructuras cristalinas de los materiales metálicos son diferentes de cierta manera a las de los materiales cerámicos, y son totalmente diferentes a los de los materiales poliméricos, que eso sí que de verdad son totalmente diferentes. Por ejemplo, en los materiales metálicos, como ya conocemos sus tipos de enlaces, que son enlaces metálicos, que muchas veces tienen una predominancia de enlace atómico más que molecular, ¿sí? Un enlace atómico con un mar de electrones desapareados. Es contrario, por ejemplo, al de los cerámicos, que los cerámicos tienden a tener enlaces covalentes entre sustancias, entre elementos metálicos y no metálicos, y totalmente diferente a las cadenas carbonadas de los polímeros que vamos a ver más adelante. Uno de los trucos más importantes para poder reconocer un material con estructura cristalina es este patrón de fractura que encontramos en esta zona, en los dos materiales de la derecha, que es probablemente una amatista y un tipo de cuarzo o un diamante. ¿Por qué? Porque estos patrones, que tienen formas regulares, formas triangulares, formas bastante regulares, son los patrones de los materiales cristalinos. Cuando se fractura un material, cuando veamos propiedades mecánicas, vamos a ver los diferentes tipos de fractura y vamos a ver que este patrón es el patrón solamente de los materiales cristalinos, ya que los materiales como los polímeros, que tienen grados de amorficidad y tienen grados de cristalinidad, cuando tienen alto grado de amorficidad, como las escorias, por ejemplo, tienen un patrón más viscoso, ¿sí? Tienen un patrón más curveado. Pero en los patrones de fractura de los materiales cristalinos se dan formas regulares, como estas: triángulos, cuadrados, formas angulares. Muy bien, una vez que entendemos el concepto
de materiales cristalinos, tenemos que tener en consideración que no todos los materiales claramente son cristalinos. Tenemos materiales que tienen estados de amorficidad. Ahora, ¿qué pasa con la amorficidad? La amorficidad es simplemente cuando no se logra tener ese ordenamiento molecular o atómico, ¿sí? Debido a que probablemente puede ocurrir por varias razones, puede ocurrir por una naturaleza intrínseca. Por ejemplo, la mayor parte de los polímeros tienen una estructura amorfa intrínseca, ¿sí? Y alcanzan grados de cristalinidad gracias a tratamientos térmicos. En el caso de los materiales cerámicos y metálicos, la cristalinidad viene dada por el proceso de enfriamiento, ¿sí? Por eso casi siempre cuando analizamos procesos de cristalinidad hablamos de procesos de enfriamiento. En el caso específico de los materiales cerámicos pasa, por ejemplo, en este caso tenemos el mismo material, esto es sílice. Resulta que si la sílice se sobreenfría, se enfría muy rápido, no da tiempo a que los átomos se organicen y formen las estructuras cristalinas, convencionales, naturales e intrínsecas del material. Esto lleva a que se formen estructuras amorfas. Por eso el vidrio es un material amorfo. Y entonces ahí empezamos a ver que no necesariamente para que un material sea transparente tiene que ser cristalino, ¿sí? Ya esto es una propiedad óptica totalmente independiente de la estructura. Sí, hay algunas estructuras que influyen en la cristalinidad, pero en general depende más de la interacción de la materia con la onda electromagnética, más que de si tiene o no una estructura cristalina. Ahora, que tenga una estructura amorfa y que tenga una estructura cristalina, les da a los materiales en general, en la mayor parte de los casos, una propiedad que se llama isotropía. La isotropía, ¿qué significa? Como podemos ver a la derecha, vemos por ejemplo un material que en cualquiera de las direcciones tiene el mismo, siendo estos vectores representan el índice de refracción, siendo ese vector el mismo en todas las direcciones. Es decir, que si un haz de luz incide en cualquier dirección, en cualquier parte de la superficie de esa esfera o de ese círculo, va a tener la misma refracción que si incidiera en cualquier otro lugar. Sin embargo, en el de la derecha podemos ver cómo ese vector o esa matriz de vectores, ese campo de vectores, digamos que se distorsiona. ¿Y esto ocurre por qué? Porque hay materiales que tienen propiedades anisotrópicas. La anisotropía es cuando las propiedades no son las mismas en cualquier dirección. Les voy a dar un ejemplo muy práctico y muy plausible. Por ejemplo, las fibras, las maderas, el bambú, cualquier fibra que ustedes tomen. Cuando ustedes la van a cortar por la sección transversal, ofrecen una mayor resistencia. Cuando la cortan por la zona longitudinal, es decir, cuando cortan la madera desde la abertura, ustedes van a abrir y van a separar las fibras, entonces es más fácil cortarlo desde la abertura, es más fácil cortarlo hacia la zona de la longitud, a lo largo del tallo, para que me entiendan. En cambio es más difícil talarlo o cortarlo de forma transversal. De forma transversal quiere decir perpendicular al eje de desplazamiento del tallo. Entonces, ¿esto qué quiere? ¿Esto qué implica? Esto implica que entonces los materiales cambian sus propiedades en función de la dirección en la que se les aplica el estímulo, cuando son anisótropos. Cuando son isótropos no importa dónde venga el estímulo, no importa si es un esfuerzo, si es una luz electromagnética, si es una zona de radiación electromagnética, lo que sea, va a interactuar igual en cualquier dirección en la que incide ese haz. Ahora, hablando de isotropía y anisotropía, tenemos por ejemplo la anisotropía homogénea, por ejemplo, la que ocurre con las fibras. Sí, es anisótropo, es decir, las propiedades no son lo mismo longitudinal que transversalmente. Sin embargo, hay una dirección en la que se propagan los vectores de esas propiedades, la resistencia, el índice de refracción y semejante. Existe la isotropía no homogénea, cuando hay cáscaras de cáscaras, es decir, un cascarón dentro de otro cascarón, dentro de otro cascarón, y entonces hay diferentes direcciones pues diferentes direcciones en las que se dan esa distribución de las propiedades. Está también la anisotropía homogénea, es decir, tenemos las propiedades variables, pero todas en una sola dirección. De nuevo, muy parecido a las cañas, como lo acabamos de decir. Y también está la isotropía no homogénea, que es cuando
esa isotropía se ve alterada por algún patrón, puede ser dimensional, estructural. Por ejemplo, un material metálico tiende a ser isotrópico, pero el detalle es que depende de la dirección de sus granos. Si los granos están deformados, aplastados o alargados, entonces va a tener una isotropía no homogénea. Espero que con esto haya quedado un poco más claro. Entonces, aquí les dejo los conceptos de isotropía, que tienen la propiedad de transmitir igualmente en todas las direcciones cualquier acción recibida en el punto de masa, es decir, responde a cualquier estímulo, independientemente de la dirección en la que se le aplique, igual. En cambio, la anisotropía es que depende directamente de la dirección de aplicación del esfuerzo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una esfera de cristal que una esfera de madera. La esfera de madera se puede quebrar más fácilmente en la dirección de las fibras. Ahora, no solamente están los conceptos de anisotropía e isotropía, también están los conceptos de alotropía y polimorfismo, los cuales son conceptos muy puntuales que hacen referencia a que hayan diferentes formas o diferentes estructuras cristalinas del mismo material, de la misma sustancia exactamente, pero que se han formado bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, a la izquierda tenemos el mejor ejemplo de los materiales alótropos, el carbono. El carbono puede estar en forma de diamante, puede estar en forma de grafito, puede estar en forma de grafeno, puede estar en forma de grafino, puede estar en esta forma tetragonal asociada al diamante, ¿sí? Por el contrario, por ejemplo, los materiales polimorfos ya son sustancias puras moleculares. Fíjense que cuando les dije el ejemplo de la alotropía con el carbono, dije carbono, no dije carbón. Son dos diferencias. El carbono es el elemento químico, el carbón es el carbón mineral. Entonces yo hago referencia al carbono, al elemento químico, es una sustancia pura elemental, mientras que el polimorfismo hace referencia a las sustancias puras moleculares, como es por ejemplo el cuarzo, ¿sí? el dióxido de silicio. El dióxido de silicio tiene la particularidad de que tiene muchas fases, ¿sí? Tiene muchos tipos de estructuras cristalinas en función de cómo se enfrió, entonces, y de a qué presión y a qué temperatura se dio la solidificación. Entonces puede tener una estructura de cuarzo alfa, cuarzo beta, una crisobalita, una tridimita. Entonces, eso es lo que se le llama polimorfismo. Existen otros ejemplos, por ejemplo, otras sustancias alótropas son el hierro, el cobalto, el aluminio, el titanio, y otras sustancias polimorfas son, por ejemplo, el dióxido de titanio, el óxido de tungsteno y semejantes. Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras cristalinas en los materiales metálicos y cerámicos que básicamente se resumen en lo que son las redes de Bravais. Las redes de Bravais o las Bravais lattice, como se les conoce en inglés, Bravais lattice, son las formas en las que se organiza la materia, digamos las formas elementales en las que se organiza la materia, las formas mínimas en los materiales cristalinos. Y básicamente son formas geométricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los cubos. Ustedes saben que los cubos tienen todas sus aristas iguales. Tenemos los tetrágonos que tienen una base igual, pero tienen diferente altura. Miren que es como si fuera un cuadrado proyectado, cuadrado largo. Los ortorrombos, que ya los ortorrombos es cuando no hay regularidad entre los parámetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que una de las aristas se llama A, ¿sí? la arista de ancho. La arista de profundidad se llama B y la arista de altura se llama C. De esta manera, en el cubo, como todas las aristas son iguales, A es igual a B igual a C. Y los ángulos van a ser de 90 grados entre cada arista. Ahora, en el tetrágono vamos a tener dos aristas iguales, ¿sí? Pueden ser A y B o A y C, no sé. Y la tercera arista va a ser diferente. Para efectos, digamos, sí, de escritura, vamos a decir que A y B son iguales, dos aristas cualquiera, A y B son iguales, y la tercera arista C es diferente, ¿sí? En el ortorrómbico A, B y C son diferentes, pero se mantienen los ángulos de 90 grados, al igual que en el tetragonal y en el cúbico. Sin embargo, cuando pasamos al hexagonal, ya todo cambia. El hexagonal está conformado por tetrágonos. Entonces el hexagonal lo que tiene es lo mismo, A y B igual, diferente de C, y tiene otro parámetro que se llama el parámetro H, ¿sí? Sus ángulos son dos iguales y uno diferente, ¿sí? Dos tienen un ángulo de 90 grados,
pero uno de ellos tiene ángulo de 120 grados, ¿sí? Especialmente creo que es el que está entre A y B. Y finalmente tenemos, por ejemplo, otras estructuras que son un poco más complejas, como son la monoclínica, la triclínica y la trigonal. Como podemos ver, la monoclínica, ni A, ni B, ni C son iguales, son totalmente diferentes. Pero hay dos ángulos que son iguales a 90 grados y otro que es igual a 120 grados, muy parecido al trigonal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el trigonal? Muy parecido al tetragonal. ¿Cuál es la diferencia con el tetragonal? Pues que en el tetragonal usted puede tener un ángulo diferente, dos iguales y uno diferente. En este también tiene dos iguales y uno diferente, pero tiene que tener dos lados iguales, ¿sí? En este no, en el monoclínico tenemos tres lados totalmente diferentes. Bueno, ya está el triclínico, que tiene todo, absolutamente todo diferente, diferentes ángulos, diferentes lados, todo diferente. Y tenemos el trigonal, que es donde tenemos los tres lados iguales, pero los ángulos son diferentes a 90 grados. Es como si distorsionáramos un cubo, como si lo aplastáramos y lo achatáramos. ¿Listo? Ahora, quiero parar acá un momentico para explicar. Estas son las formas básicas, ¿sí?, de las estructuras cristalinas en los materiales metálicos. Grábenselas, ¿sí? Es más, les voy a hacer un favor. No se las graben todas, solo tienen que grabarse las más importantes. La cúbica, la tetragonal y la hexagonal. Son las más importantes. De ahí para arriba, el resto no son tan importantes. Son más importantes para los geólogos que se dedican a la cristalografía. Ahora, si ustedes se van a dedicar de pronto a la cristalografía, ahí sí les recomiendo que se los memoricen. Y que memoricen las condiciones de cada uno de ellos. Ahora, estas figuras azules hacen referencia a la celda unitaria, a la celda primitiva, a la celda básica. Pero resulta que hay unas variaciones de esas celdas. Entonces tenemos la cúbica centrada en el cuerpo porque tiene un átomo en el interior, en todo el centro de la mitad del medio del cubo. Mientras que la cúbica centrada en las caras tiene en cada cara, en cada lado, en la mitad del medio del centro de cada lado, no en el centro del cuerpo, sino en el centro de cada lado, hagan de cuenta como si fuera un dado, donde todas las caras tienen un 1, ¿sí? De esa manera. Entonces, esa es una cúbica centrada en las caras. Esta que tiene el átomo en la mitad, así enclaustrado en el medio de la mitad del centro, ese se llama cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, grábense eso. Ah, profe, ¿y cómo se le llama a la celda primitiva? En este caso, a la cúbica que no tiene nada se le llama cúbica simple, ¿sí? Se simbolizan con las letras CS por su nombre en inglés, Cubic Sample. Aquí tenemos la Body Center Cubic, BCC, y la Face Center Cubic, FCC. En español se conocen como cúbica o cúbica simple, CS, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada, esta se llama CC, y esta CCC, ¿sí? Entonces esta es CS, CC, CCC. Y en inglés, que es como más la vamos a llamar, es CS, de nuevo, CS, BCC y FCC. Ahora, si ven una TCP es esta de acá, cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Perdón, una TCP es esta, una tetragonal centrada en el cuerpo. ¿Cómo sería una OC? BCO. BCO es Body Center Orthorhombic. Entonces sería una ortorrómbica centrada en el cuerpo. También hay centrada en las caras. Y esta es una ortorrómbica centrada en apenas dos caras, ¿sí? Las más importantes son las cúbicas, porque son las que más se repiten y en los materiales más comunes y más empleados. La tetragonal, porque es una mutación de la cúbica que se da especialmente en los aceros y en otros materiales. Y la hexagonal, porque es otra de las formas más naturales en la naturaleza. Perdón la redundancia. Muy bien, ya hablamos de los tipos de redes de Bravais, los hemos visto. Ahora, si queremos saber un poco más, y esto se lo recomiendo para poder avanzar más rápido en el curso, les recomiendo que estudien lo que son direcciones y planos cristalográficos, índices de Miller y factor de empaquetamiento. Acá les dejo los enlaces. Subiré este PowerPoint
al Teams, al grupo de Teams, y además voy a dejar esos enlaces en la descripción. Ahora continuamos. Básicamente los índices de Miller son direcciones cristalográficas y los planos cristalográficos son los planos de desplazamiento alrededor de toda la red cristalina de los materiales metálicos y cerámicos. Entonces son importantes conocerlos, especialmente para efectos de cristalografía, ¿sí? ¿Qué es la cristalografía? El conocimiento más profundo de las estructuras cristalinas. Es el estudio de las estructuras cristalinas. Entonces, inclusive la cristalografía fue la que descubrió que los materiales metálicos tenían estructuras cristalinas a través de técnicas como la difracción de rayos X. Pero bueno, eso lo veremos en otro capítulo cuando hablemos de técnicas de caracterización. Y el factor de empaquetamiento sí es un elemento que tenemos que evaluar. Pero antes de continuar, entonces vamos a hablar, ya dijimos esos parámetros de red que son planos cristalográficos, índices de Miller y semejantes. Ahora vamos a hablar de cuáles son los parámetros en general de red. Tenemos los índices de Miller, que denotan esas direcciones de desplazamiento cristalográfico a lo largo de la red. Recuerden que eso es una red tridimensional, o sea que básicamente los índices de Miller nos permiten identificar direcciones, ¿sí? Entonces, la forma en la que se desplaza es, digamos, es el álgebra lineal de la metalografía y de la cristalografía. Los parámetros dimensionales y geométricos. Bueno, aquí ya estamos hablando de volúmenes de esferas, volúmenes de, bueno, formas trigonométricas, el tipo de la celda, semejantes, ¿sí? Dentro de ellos está, por ejemplo, los parámetros que ya vimos cuando les presenté la red de Bravais. Entonces el parámetro A, B, C, los ángulos alfa, beta, gamma, y que variaban en función del tipo de celda cristalina. Acá tenemos dos tipos de celdas. Por ejemplo, tenemos la celda cúbica centrada en ¿qué? Aquí a la izquierda tenemos la cúbica centrada en ¿dónde? Efectivamente, cúbica centrada en el cuerpo. Y aquí tenemos un corte cúbico de la cúbica centrada en las caras. Esto es la celda primitiva de una cúbica, o el patrón de repetición de la cúbica centrada en el cuerpo. Esta es una representación geométrica y esto es como se vería más o menos la estructura cristalina. Lo mismo tenemos aquí de la cúbica centrada en las caras. Esta es la celda unitaria. Aquí se vería la celda unitaria de forma esquemática y aquí veríamos cómo se replica el patrón a lo largo de la estructura. Muy bien. Ahora, hay otro parámetro de red que es el factor de empaquetamiento atómico, que es muy importante y lo vamos a ver a continuación, y vamos a ver también el parámetro del número de coordinación. Ahora, la pregunta es, profe, sí, esto es muy interesante, muy chévere, esto es súper interesante, me parece súper chévere, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso con qué se come? Pues muy sencillo, esto sirve para identificar las direcciones de los planos cristalográficos para tener en consideración los mecanismos de deformación. Y al conocer los mecanismos de deformación podemos identificar las propiedades mecánicas de los materiales. Además de eso, la cristalografía, que por ejemplo esto es un análisis de RX, que es una difracción de rayos X, nos permite identificar los ángulos de precisamente esas unidades cristalográficas mínimas y su repetición. Entonces aquí a través de los ángulos y a través de esas direcciones de desplazamiento cristalográfico podemos identificar las celdas unitarias, y a través de eso podemos fabricar nanomateriales, a través de eso podemos fabricar cristales para LED, a través de eso podemos fabricar materiales de alta especificación, ¿sí? Entonces es muy importante, si ustedes por ejemplo quieren entrar en la industria de los nanomateriales, que comprendan todos estos conceptos que hacen parte de la física del estado sólido. Muy bien, antes de continuar vamos a hablar del concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Probablemente ustedes tienen como definición de la densidad la típica característica de densidad igual a masa sobre volumen, esa ecuación que aprendimos en física y en química, donde hablamos de que la densidad hace referencia, digamos, a la condensación de materia en el espacio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la masa, que es la representación de la materia, y tenemos el volumen, que es la representación del espacio. Siempre la densidad, les voy a decir, la densidad es simplemente una representación de algo con respecto a algo. Por ejemplo, la densidad de hombres por mujeres es una representación. Entonces la tasa de hombres por mujeres es de aproximadamente 0.98. O sea, es decir, hay 98 hombres por cada 100 mujeres. Otro ejemplo, densidad de frutas por persona. Entonces hay 3 frutas por persona. Entonces, siempre es una medida en comparación con algo más, es una medida con referencia a algo más. Sin embargo, la densidad casi siempre en la ingeniería se toma con respecto a áreas.
Entonces, por ejemplo, tenemos densidad poblacional con respecto a los kilómetros de territorio. Tenemos también densidad de predios, densidad de construcciones con respecto, de nuevo, a kilómetros cuadrados de construcción. Tenemos, por ejemplo, la densidad de información, que en este caso ya no la podemos medir, pero hace referencia a la cantidad de información que recibimos por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces recibimos de más, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo una nueva lengua, recibimos mucha información nueva por unidad de tiempo, entonces la densidad de información es muy alta. Desde esta perspectiva quiero aclarar que la densidad es una medida de algo con respecto a otra cosa, a un patrón de referencia. Casi siempre se utiliza el volumen, el área y el tiempo como puntos de medida de esa unidad que estamos midiendo, ¿sí? Y esto que ahí siempre se mide para poder realizar comparaciones. Por ejemplo, si nosotros medimos la densidad física como tal, la de masa sobre volumen, vamos a tener que acá hay mayor cantidad de partículas en menor cantidad de espacio. Aquí hay una menor cantidad de partículas que aquí en la misma cantidad de espacio, y aquí es donde tenemos la menor cantidad de partículas en la misma cantidad de espacio que estas otras dos. Entonces a eso nos referimos con densidad. Ahora, cuando hablamos del factor de empaquetamiento atómico, estamos hablando de algo muy parecido a este concepto de densidad. Entonces es muy importante tener en consideración el número de átomos por el volumen de la celda. Esa es la ecuación con la que se calcula. Sin embargo, existe el factor de empaquetamiento atómico y el factor de empaquetamiento atómico relativo, que prácticamente es una densidad volumétrica relativa. Tranquilos, no se me asusten, ya les voy a explicar. Pero primero vamos a ver cuáles son los pasos para identificar ese factor de empaquetamiento. Entonces, como necesitamos identificar el número de átomos y el volumen de la celda, debemos tener en consideración, primero, identificar el índice de Miller de mayor densidad lineal que permite encontrar la relación AR, siendo A el parámetro de red de la celda cúbica y R el radio atómico del átomo involucrado. Cuando la celda no es cúbica, se debe hallar la relación de R con los otros parámetros, con B y con C, o H también, en el caso en que se requiera. Aquí hago referencia a que tenemos que identificar en cuál dirección cristalográfica hay más átomos unidos. Tiene que haber contacto entre ellos para que podamos tener una relación de espacio versus número de átomos. Listo. Ya les voy a explicar eso de forma gráfica, no se me asusten, ya vamos por allá. Segundo paso, identificar el número de átomos por celda. Tercer paso, identificar la ecuación de volumen de la celda unitaria a la que hace referencia la red de Bravais. En el caso de ser cúbica, pues el volumen es breve porque es igual a la arista al cubo. Luego usar la relación AR para sustituir las variables de parámetros de red de la ecuación de volumen de la celda unitaria. Profe, ¿qué me acaba de decir? Dice, usamos la relación AR para sustituir las variables de parámetros de red de la ecuación de volumen de la celda unitaria, de manera que quede en función del radio atómico. Ah, ya entendí, así sí. No, pues obviamente no me has entendido porque todavía no he mostrado el ejercicio, tranquilo, ya te voy a explicar. Sustituir el número de átomos por el volumen ocupado en total por los átomos asumiendo formas esferoidales de los átomos. Tranquilo. Sexto, despejar la parte superior y la parte inferior de manera que se cancelen los radios y quede un número dimensional que denotará una densidad relativa, que permitirá comparar los grados de empaquetamiento de densidad volumétrica de las redes. Pese a que tengan dimensiones en sus parámetros de red muy diferentes. Ya les voy a explicar esto más fácilmente con ejercicio. Tenemos una estructura cúbica centrada en, perfecto, en el cuerpo. Si dijiste en el cuerpo acertaste, si no, repite los videos. Ahora, ¿qué pasa? Como podemos ver, estos dos átomos aquí no están teniendo contacto, porque este átomo gordote se metió aquí y los empujó a todos y no deja que ninguno se toque con ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Que como no se están tocando, no podemos tomar este punto de referencia para decir, vea, muy sencillo, el parámetro A es igual a 2 veces el radio, porque los dos radios están unidos. No, porque hay un espacio ahí que no podemos medir. Muy bien, entonces, ¿cómo hago yo para identificar dónde sí? Pues empiezo a mirar otras direcciones. Esta es una dirección vectorial, es un índice de Miller asociado a 100, la dirección 100. Acá tenemos un índice de Miller asociado a la dirección 110.
Si todavía no entiendes qué es el índice de Miller y si todavía no entiendes a qué me refiero con esto, te recomiendo que vayas y mires el video de índices de Miller que dejé en la descripción. Y luego vuelves y continúas mirando este ejercicio. Entonces, acá tenemos el índice de Miller, ¿sí? Y en este índice de Miller tampoco hay contacto. Aquí sí que menos hay contacto, porque es prácticamente esta misma dirección. Muy bien, entonces la dirección 110 no nos sirve. Vamos a probar una dirección en la que todos los átomos se unan. Entonces, hacemos un corte, partimos a la mitad, le echamos machete a este cubo, lo partimos a la mitad, ¿sí? Como si fuera un jabón puro. Y entonces, cuando le echamos machete, ahí sí vamos a atravesar este átomo que está en la mitad por toda la mitad. Y como este átomo está en contacto con todos los átomos por obligación, en ese plano va a tener contacto con este y con este átomo. Mírenlo. Y con este y con este. Entonces, ¿qué hago? Lanzo un vector por aquí que me permita obtener la mayor densidad lineal, la mayor cantidad de átomos en una línea. Y que ojalá estén haciendo contacto. No, es que ni siquiera ojalá, tienen que hacer contacto para poder sacar la referencia o la relación entre el parámetro de red y los radios de los átomos. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, ¿esta dirección cuál es? Si esta es la dirección 110, esta es la dirección si esta es la dirección 100 y esta es la dirección 110, esta es la dirección 111. Y esta dirección 111 es la que me está dando ese parámetro de red. A eso me refería con que se debe identificar primero el índice de Miller con la mayor densidad lineal para poder hallar esa relación AR. Listo, ya sé en qué dirección tengo que hacer el análisis. Ahora, ¿cómo hago yo la relación AR? Pues muy sencillo. Esta diagonal de acá, la magnitud de esta diagonal va a ser igual a medio radio, un radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, ¿sí? Recuerden que esta distancia es el diámetro y el radio es la mitad, ¿sí? Por tanto, tengo 4 radios igual a ¿qué? Igual a la distancia de esta hipotenusa, ¿cierto? Esto es una hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de una hipotenusa? ¿Cómo calculamos la dimensión de una hipotenusa? Muy sencillo. Sacamos la raíz cuadrada y sumamos el cuadrado de los dos lados. Eso es triángulo de Pitágoras y sale. Teorema de Pitágoras y sale. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Este lado a cuánto equivale? A 2 veces el parámetro de red. Ah, perfecto. Más, ¿y esto a cuánto equivale? Pero miro. Recuerden que esto es como si yo atravesara esta línea de acá, porque acuérdense que estoy haciendo el corte transversal por acá, ¿sí? Estoy haciendo este corte de acá. Por tanto, si este es el parámetro A y la línea la estoy atravesando por acá, esto es A, por tanto esta línea se llama raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, que nos da 2 raíz cuadrada de 2A cuadrado, por tanto raíz de 2A, ¿sí? Por eso aquí tenemos raíz de 2A. Ese es un cálculo muy sencillo, muchachos, no lo voy a hacer, por favor. Si no entienden me preguntan y yo les explico, pero la verdad es que es un cálculo muy sencillo, ustedes deberían saber hacerlo. Si esto es A y esto es A, ¿cómo se llama la diagonal? Pues raíz de 2A, ya, sencillo. Entonces, pero resulta que es que esta diagonal de acá es este lado superior, por eso esta distancia es raíz de 2A. Ahora tengo A en este lado y tengo raíz de 2A en este lado. Pues muy sencillo, entonces la hipotenusa va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, a al cuadrado más raíz de 2A al cuadrado. Ahora, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a cuadrado más 2A cuadrado. Acá les sugiero que tengan mucho cuidado con las raíces. Por ejemplo, este raíz de 2 no tiene la metido, claramente no lo tiene metido. Y es una cuestión de lógica. Si el cálculo les falla por ese lado, es porque tienen falencias en temas de radicales. Les recomiendo que vayan y hagan ejercicios de factorización, ejercicios de fraccionarios y ejercicios de radicales. Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces A cuadrado más 2A cuadrado, pues eso da 3A cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 3A cuadrado es raíz de 3, sale la A. Raíz de 3A igual a 4 veces R. Y esto es lo que nosotros hemos llamado la relación AR. O sea que con esto ya cumplimos el primer punto. Entonces continuamos. ¿Cuál es el segundo punto? Identificar el número de átomos por celda, y el tercero es identificar la ecuación de volumen de la celda. Perfecto. Esto es un cubo, por tanto la ecuación de volumen es volumen igual a la arista al cubo. Y
¿Cuántos átomos hay en la celda? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Díganme ustedes cuántos átomos ven. Miren, acá tenemos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí o no? 8 átomos, breve. Pues no, muchachos, porque es que estos átomos están partidos, están quebrados, están fraccionados. Miren que esto es un puchito, esto es una esquina cortada de un átomo, este sí está completo, este también, es un puchito, un puchito, un puchito, un puchito. Y aquí atrás hay uno que no estoy viendo, también lo tengo que contar. Entonces cuando vengo y miro a cuánto equivale ese puchito, miren, si yo corto el átomo así como está cortado allá, ese trocito que está cortado por las celdas unitarias, por los vértices de las celdas unitarias, vamos a encontrar que esto es un octavo. Esto es un octavo de átomo, ¿sí? Cuando lo corto en 8 pedazos, esta esquina es la que sale. Ay, yo pensaba que era un cuarto, o yo pensaba que era un medio. No, miren muchachos, esto es un cuarto y esto es un medio, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso muy claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a confundir cuando vayamos a contar los átomos. En realidad tenemos un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. ¿Cuántos octavos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de atrás, el que está escondido allá, porque es tímido, 8. Entonces, ¿cuánto tenemos? 8 octavos. Y en la mitad, sí, cierto, también, otro. Entonces son 8 octavos más 1. ¿Cuántos son 8 octavos? 8 octavos es 1, más 1, 2. Tenemos 2 átomos en la celda unitaria, volumétricamente hablando, ¿sí? Ahora, la ecuación de factor de empaquetamiento me dice que es el número de átomos sobre el volumen. Listo, perfecto. Entonces, ahora voy a convertir este número de átomos en volumen también, para poder comparar volumen con volumen y que me den número dimensional, comparativo. Entonces, ¿cómo lo comparo? Pues muy sencillo, un átomo tiene una forma esferoidal, voy a asumir una forma esferoidal, ¿sí? No todos los átomos tienen formas esferoidales, pero vamos a asumir una forma esferoidal. Y desde esa perspectiva, entonces, el volumen del átomo va a ser 4pi por r al cubo sobre 3. ¿Tengo el radio? Sí, pero no me importa. No me importa el radio, porque el radio aquí al cubo se me va a eliminar con el radio aquí al cubo. Así que no va a haber ningún problema. Para eso la relación a r, para dejar todo en función de r y poder despejar más fácilmente. Entonces, al final esto me va a dar 8pi, 2 que multiplica arriba, 8pi r al cubo, y el 3 que estaba aquí se va para abajo, entonces 3b. Perfecto. Una vez que ya tenemos la expresión del factor de empaquetamiento, nos falta despejar el volumen. Entonces, utilizo la relación a r. Recuerden aquí que yo había encontrado que raíz de 3 veces a es igual a 4r, entonces paso raíz de 3 abajo, pero como no puedo tener un radical en la parte inferior cuando estoy expresando un número, es notación científica, entonces tengo que pasar el raíz de 3 para arriba y me queda un 3 abajo. Si no saben cómo hacer eso, de nuevo muchachos, repasen ejercicios de radicales porque están graves con eso y más adelante van a tener muchos problemas. De una vez vayan sanando todas esas falencias que traen del cálculo y las matemáticas, porque muchachos, en termodinámica, en física del estado, en todo esto, ustedes van a tener estos mismos inconvenientes. Entonces metan la ficha. Bueno, entonces una vez que tenemos el volumen igual al cubo, ¿sí? Que es el volumen de un cubo, de este cubo, entonces vamos a decir entonces que el volumen es igual a, como ya tengo a, pues simplemente sustituyo todo esto, lo elevo al cubo. Aquí está, 4 raíz de 3 r sobre 3 elevado al cubo. ¿Y esto a cuánto equivale? Muy sencillo, esto es 4 elevado al cubo da 64, 3 elevado al cubo da, perdón, raíz de 3 elevado al cubo da 3 raíz de 3, r elevado al cubo me da r al cubo, y 3 elevado al cubo me da 27, por tanto tengo que al final el volumen es igual a 64 raíz de 3r al cubo sobre 9. ¿Se puede simplificar más? No, miren, ya eliminé este 3 con este 27 y no puedo simplificar más. Perfecto, entonces continuemos. Ya tengo el volumen, ya tengo el factor de empaquetamiento expresado en función del volumen. ¿Qué debo hacer? Muy sencillo, sustituir. Meto esta ecuación aquí, sustituyo b, para dejar todo en función de r al cubo. Muy bien, tengo entonces el factor de empaquetamiento aquí de la estructura de FCC, no se me puede olvidar. Entonces esto me da 8pi r al cubo sobre 3b, entonces esto es 8pi r al cubo por 3 veces lo que acabamos de hallar ahorita arriba. Cuando hacemos el despeje, 8 se va con 64, 3 se va con 9,
mejor dicho, sea todo con todo, y al final me queda raíz de 3 octavos. Si quieren los dejo para que ustedes hagan su propio despeje, no se preocupen, tómense su tiempo, pero al final les debe quedar raíz de 3 octavos de pi. Porque R se va con R, queda solamente pi afuera, queda solamente pi por acá, este 3 con este 9, y luego este 64 también le quito. Eso es un embolate, ahí ustedes lo revísenlo bien, y ya, y ahí ustedes se van a dar cuenta que sí se elimina. Listo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Que esto es un número dimensional, esto es un número entero, pues no, perdón, número irracional. Ahora ¿qué pasa? Que este equivale a 0.6802. Este factor de empaquetamiento lo que me expresa es que el 68% del átomo está ocupado por estas esferitas llamadas átomos. Es decir que tiene prácticamente una densidad volumétrica relativa de 0.68. ¿Por qué hago la especificación de volumétrica relativa? Porque recuerden que la densidad puede ser lineal, puede ser densidad de área en el plano cristalográfico, por ejemplo la densidad en el plano 1,00, en el plano 1,10, ¿sí? Todo depende. Y ahora, cuando les digo que es relativa, es porque se está midiendo en comparación con el total, ¿sí? Entonces, ¿cuánto volumen ocupan estas esferas con respecto al volumen total de la celda? Entonces se vuelve relativa. Es como un grado de ocupación, se llama factor de empaquetamiento atómico. Entonces, cómo se empaqueta todo el poco de papa ahí, que hay completico. Listo, perfecto. Entonces, ¿esto para qué me sirve, profesor? Sí, muy interesante, muy chévere. Perdimos ahí como 10 minutos calculando eso, pero ¿para qué me sirve todo eso? Muy sencillo. Esto me permite identificar cuáles son los factores de empaquetamiento atómico más densos, ¿sí? Más altos, más elevados. Por ejemplo, aquí vemos como la cúbica centrada en las caras tiene un factor de empaquetamiento de 0,74 y este tiene un factor de empaquetamiento de 0,78. La cúbica simple es la que tiene el menor factor de empaquetamiento, 0,52. Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué cambia? O sea, ¿por qué cambia ese factor de empaquetamiento? Muy sencillo, el número de átomos por celda y el parámetro de red. Este parámetro A no es el mismo para una cúbica simple que para una cúbica centrada en el cuerpo que para una cúbica centrada en las caras. Cambia, esa relación AR cambia, mire cómo cambia, mire que si va a decir que no le estoy diciendo mentiras, cambia. Ahora, ¿cuántos átomos caben en cada celda? Mira, el que más le caen es a cúbico centrado en las caras, que tiene por casualidad también el mayor factor de empaquetamiento. Profesor, qué interesante, me parece muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? Muy sencillo, muchachos. Esto les va a servir a ustedes para cuando ustedes necesiten identificar átomos, digamos densidad de átomos por corte en superficie. Por ejemplo, a mayor densidad de empaquetamiento atómico, cuando ustedes hagan cortes, el material va a tener más átomos en los planos cristalográficos de corte y eso puede llevar a una mayor energía libre superficial. Cuando ustedes ven nanomateriales, esto es demasiado importante, porque la energía libre superficial es la base del por qué existen los nanomateriales y las nanopartículas. La energía libre superficial. Entonces, y esa energía libre superficial la van a entender mucho mejor en termodinámica, pero por ahora, confórmense imaginando que cada una de estas bolitas tiene una energía y que cuando usted hace un corte y deja unos átomos sin enlazar, esa energía pues se pierde. O sea, no se pierde, la energía no se puede perder, no se disipa ni nada. Queda ahí lista para enlazarse con algo, con lo que sea. Y ahí es donde llega el oxígeno y se enlaza y se dan los procesos corrosivos. Entonces, esto es muy importante cuando se analizan procesos corrosivos. Por ejemplo, pero no solamente procesos corrosivos, esa energía no solamente sirve para corroerse, esa energía también sirve para enlazarse. Por ejemplo, sirve para que los vehículos puedan pintarse más rápido, sirve para que las películas de las paredes se puedan adherir más rápido, sirve para que puedan desarrollar películas delgadas que se adhieran mucho más fácilmente y tengan una alta resistencia o una alta adhesión, para que me entiendan. Sirven para también disminuir la energía libre superficial buscando el menor estado y el mejor factor de empaquetamiento, y con eso de pronto superhidrofobizar la superficie. Siempre el factor de empaquetamiento, además de que este factor de empaquetamiento más adelante lo vamos a ver, tiene una importancia primordial con respecto a la conductividad térmica y con respecto a las propiedades mecánicas del material, inclusive hasta con las propiedades eléctricas.
Entonces, este factor de empaquetamiento es decisivo, especialmente en los materiales metálicos. Ahora vamos a ver algo que llama, y profe, ¿y quiénes tienen estos tipos de estructura? Mire que la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras está en el hierro, las dos están en el hierro, por ejemplo. Podemos ver otros materiales como el titanio, el tungsteno, el molibdeno, el niobio, el tantalio, el cobre, el aluminio, el oro, la plata, el plomo, semejantes, ¿sí? O sea, esto no es algo que yo me estoy inventando para complicarles a ustedes la vida. Esto es algo que es muy importante cuando se seleccionan materiales, cuando se trata de entender la naturaleza intrínseca de los materiales, que vamos a ver más adelante. Así que prestenle mucha atención a esto, por favor. Ahora vamos a hablar del número de coordinación. Como ustedes pudieron ver atrás, hay un número de coordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el número de coordinación? ¿Qué es el número de coordinación? El número de coordinación es el número de átomos que están en contacto. Es el número de átomos que están en contacto con ese mismo átomo. Entonces aquí tenemos una estructura cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Esta es cúbica centrada en las caras y esta es cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que el número de átomos que están en la celda no es necesariamente el mismo número de átomos con los que está en contacto cada átomo. ¿Y por qué es importante el contacto de los átomos? Muy sencillo, porque todos los fenómenos de transferencia de energía, tanto eléctrica como térmica, dependen del contacto. A mayor contacto, mayor conductividad. Y es por eso que los materiales metálicos tienden a ser los que tienen mayor conductividad. No solo por el contacto y por el empaquetamiento, sino también por el alto grado de electrones que hay dispersos, que generan una nube de electrones desapareados alrededor de todos los átomos, y esa nube de electrones desapareados son conductores de electricidad. Ellos se mueven entre átomo y átomo y se mueven por las bandas de conducción de los átomos, que son como carreteras o autopistas que se forman en las capas de valencia, que facilitan la movilidad de los electrones, ¿sí? Entonces, para cosas como esa es que se debe tener alto contacto con los otros átomos. Entonces, por eso los materiales que tienen mayor contacto entre átomo y átomo, y ni siquiera los materiales, porque les acabo de decir que por ejemplo el hierro tiene dos estructuras cristalinas. Ya, profe, o sea que si yo cambio la estructura cristalina del material, entonces puedo fomentar un aumento de la conductividad eléctrica. Yes, of course. That is I am trying to say it. Eso es lo que les estoy tratando de decir, ¿sí? Que si ustedes tienen diferentes factores de empaquetamiento, ese factor de empaquetamiento me está dando la idea de qué átomos están en contacto, porque miren que además del factor de empaquetamiento tenemos el número de coordinación y son proporcionales. A mayor factor de empaquetamiento, mayor número de coordinación. Entonces, a mayor número de coordinación, mayor contacto, mayor conductividad, mayor contacto, mayor ductilidad, a mayor contacto, mejor forma en la que se desplazan o se distribuye la energía y las cargas mecánicas y todo. Entonces, el número de coordinación es demasiado importante. Ahora, el número de coordinación nos hace hacer un ejercicio de pensamiento espacial. Por ejemplo, este átomo de aquí, una estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿con cuántos átomos está en contacto un átomo centrado en el cuerpo? Vamos a verlo. Entonces miremos, aquí tiene contacto uno, aquí tiene contacto otro, ¿sí? Miren, esta sí tiene contacto porque esta no tiene ese átomo en la mitad que tenía en la otra. Esta no es una BSC, esta es una cúbica simple. Entonces la cúbica simple tiene contacto con este y probablemente con el de que está aquí escondido. Por dicho, este por ejemplo tiene contacto con este y con este. Apenas 3. Entonces, ¿dónde dice que el número de coordinación es 6? Pues muy sencillo, porque acá está cortada, muchachos. Tienen que imaginársela tridimensionalmente. Miren, ahí tiene 1, 2 y 3, que son con los que están dentro de la celda. Pero le falta otro que está en la otra celda, el otro que está en la celda de arriba y el otro que está en la celda de la derecha. En total son 8 átomos con los que tiene contacto. Perdón, 6 átomos con los que tiene contacto. Lo mismo pasa con la BSC, pero la BSC es más fácil de ver, porque la BSC sí podemos ver este átomo del centro. ¿Y con cuántos átomos tiene contacto? Con estos 8. Entonces, ¿con cuántos átomos tendrá el número de coordinación? 8. Por favor, diligencien esta tablita que está aquí. Yo se las voy a dejar en el taller. Además de eso, también tenemos, por ejemplo, la cúbica centrada en las caras. Esa es la más compleja de todas, porque es más difícil de verlo, de visualizarlo. Miren, la cúbica centrada en las caras, esta es una cara, esta no es centrada en el cuerpo, esta es una cara. Entonces, esta cara, vamos a ver por ejemplo la cara lateral derecha. La cara lateral derecha va a tener contacto con estos 4 átomos del mismo plano, ¿sí? Va a tener un plano 1, 0
Entonces en ese mismo plano vamos a tener 4 átomos contactando a este átomo. Pero además de eso, este átomo tiene contacto con este, con el que está atrás y con el otro que está acá atrás. Entonces ya van 8. Pero además de eso, además de los que están en el plano transversal, en el plano ortogonal, él también tiene contactos con las punticas, ¿sí? Con las otras punticas. Y por eso en total, con las otras caras, con esta cara tiene contacto, con esta cara tiene contacto, con esta cara tiene contacto, con la cara de acá abajo tiene contacto, con la de acá ya no tiene contacto, ¿sí? Pero entonces tiene 1, 2, 3, 4 caras con las que tiene contacto, ¿sí? Más 4 en este plano, más 4 en este plano, ¿nos suma cuánto? 12 átomos con los que tiene contacto. El número de coordinación de una FCC normalmente es 12. Las HCP también tienen número de coordinación 12. Entonces, eso era lo que expresaba aquí. Entonces acá tenemos la relación AR, tenemos el número de átomos por celda, que miren que acá es, si bien acá el número de átomos por celda es menor, es porque está haciendo referencia a las celdas tetragonales. En total es mayor, el factor de empaquetamiento es mayor. Muy bien. Entonces una vez que tenemos la comprensión de esto, podemos seguir avanzando en la comprensión de las estructuras moleculares, ya en el caso de los materiales poliméricos. Pero eso es asunto de otro video. Antes de continuar, les voy a decir que los parámetros de red permiten identificar pues conceptos que son fundamentales para proyectar las propiedades de los materiales, como son densidad, ductilidad, tenacidad y conductividad térmica. Recuerden lo que les estaba diciendo: mayor factor de empaquetamiento, mayor número de coordinación, pues mayor ductilidad. O sea que entonces entre una FCC y una cúbica simple, ¿quién va a ser más dúctil? Pues claramente una FCC, ¿sí? Porque tiene mayor movilidad de los átomos, porque los átomos tienen más contacto con otros átomos. Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos propiedades mecánicas, pero por ahora quédense con el concepto de que los parámetros de red se utilizan para identificar las propiedades que puede darnos ese tipo de estructura cristalina en los materiales metálicos y cerámicos. Acá hablando de los parámetros de red de las redes cristalinas de Bravais, porque hay otras estructuras cristalinas de las que vamos a hablar más adelante, ya ahorita en el próximo video. Entonces, decirles que también, por ejemplo, según el número de coordinación se puede determinar si el material es un material desordenado, es un plástico cristalino, es decir, tiene un comportamiento plástico, es un poco menos frágil, o si es cristalino, que es un poco más frágil, o si es un material líquido cristalino. Y esto hablando específicamente de los minerales y materiales metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que según ese número de coordinación, ¿sí?, se puede, y según ese comportamiento, nosotros podemos tener mayor o menor ductilidad, ¿sí? Y según ese tipo de número de coordinación también tenemos los tipos de fracturas, ¿sí?, la forma en la que se estructura el material. Y eso va a determinar cómo lo vemos en la naturaleza. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esa moscovita que tiene una estructura más laminar. Bueno, pues aquí está la razón de por qué. ¿Por qué tiene un comportamiento de fractura más laminar? Este más o menos igual, este ya tiene una estructura un poco más cristalina como los diamantes, este ya tiene una estructura más granular, y aquí cada vez se desplaza más hacia lo granular por las formas de sus celdas unitarias, ¿ya? Por las formas de esas celdas unitarias. Bueno, muchachos, porque claramente, ojo con lo siguiente, estas redes de Bravais son solo los tipos de estructuras más comunes dentro de los materiales metálicos. Los materiales cerámicos tienen estas celdas, pero también tienen celdas o estructuras un poco más complejas, lo que son. Esto en el caso de los estudiantes de ciencia de los materiales. En el caso de los estudiantes de materiales metálicos, pues esto ya lo veremos a mayor profundidad en el curso de materiales poliméricos, de polímeros. Con esto, no me queda más que decirles que para más información pueden buscar en los siguientes libros. Les recomiendo muchísimo la Shackelford. Les recomiendo muchísimo también, bueno, el Askeland es más general. La Callister también es muy buena. Se la recomiendo si quieren reforzar este tipo de conceptos. Yo también les dejé una bibliografía dentro de la biblioteca que tienen disponible en el curso de Moodle. Y finalmente, pues,
Nada, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud la podemos resolver en la sesión sincrónica, y también las dudas del taller me las pueden me las pueden preguntar por interno, o se esperan hasta la sesión sincrónica sin ningún problema. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Buen día. Gracias.